Buen día. En esta ocasión vamos a ver detalles estructurales que se presentan en los planos estructurales y por eso vamos a retomar una pequeña vivienda de 2 niveles y ver más enfocados el aspecto de los detalles estructurales para una correcta interpretación de ellos en futuros planos. Para eso es necesario acercarnos acá. Vamos a ver el primer nivel. En el primer nivel lo que podemos observar es soleras de fundación, zapatas, y las zapatas son los cuadrados estos más grandes que están, y las soleras de fundación son estos. En este caso tenemos las soleras de fundación que sirven para el soporte de las paredes y los tensores que sirven para unir columnas y entre columnas que no estén unidas por soleras de fundación. Entonces esto es una vista en planta. Ahora, esta parte que está llena de esos elementos se pueden ver acá con detalles estructurales que se llaman en este caso soleras de fundación SF1 que estarían acá, que son los que estábamos señalando antes. Ahora acá tenemos la simulación de la pared, que es de bloque de concreto. En este caso es de un espesor de 15 centímetros o un ancho de 15 centímetros y que tiene refuerzos verticales. Acá esta línea que va acá es un refuerzo vertical. El refuerzo vertical en este caso es una varilla número 3, que significa 3 octavos, que va a cada 40 centímetros, que es lo que aparece acá. Lo máximo que se pueden colocar estas varillas es a cada 60 centímetros. Y tenemos también soleras intermedias, que están compuestas por bloques soleras, que son huecos, tienen forma de U, y ahí adentro se puede colocar alacranes, que son estos ganchos que tenemos acá, y con los que se agarran dos varillas, que están en posición horizontal. Acá abajo tenemos una solera de fundación que está compuesta por esta estructura, que es de concreto hidráulico, y acá tenemos la varilla de refuerzo principal, que son estas cuatro que tenemos acá, que están confinadas por este estribo que está girando. Entonces, este estribo comienza con un gancho y continúa hasta cerrar con otro gancho. El estribo está como mínimo para elementos estructurales, es un estribo número 3 y se coloca cada 15 centímetros generalmente, aunque puede variar, 12, 10 centímetros, pero no más de 15. Y los elementos principales, las varillas principales que están representados por esos círculos son 4 y son número 4. Los número 4 significa la designación, pero para sacarlo en pulgadas se divide 4 entre 8 y así nos da, simplificando, media pulgada. En este caso, al dividir 3 entre 8 nos queda 3 octavos. Entonces así es como se puede obtener las dimensiones del diámetro de las varillas. Acá tenemos un ejemplo de la profundidad a la que llega la solera de fundación. Para este caso tenemos 65 centímetros y tenemos una restitución de suelo cemento de 20 centímetros. Esta restitución de suelo cemento se compone de suelo llamado eh, en campo tierra blanca, más una porción de cemento. Es decir, que hay una proporción de suelo-cemento de 20 a 1, 20 partes de suelo por una parte de cemento para generar cierta resistencia y eso sirva como base para colocar el elemento estructural, que en este caso es una solera de fundación. Y la solera de fundación se amarra con la varilla vertical que aparecía acá, que les mencionaba antes, que es un bastón. Así se le llama, bastón, y son los que van a cada 40 centímetros. Entonces ahí es donde se amarra las paredes a las soleras de fundación. Si no se colocan estas varillas, es como que esta pared estuviera en el aire y no tuviera un soporte, que sería esta solera de fundación. Y también quedan dos hiladas de bloques enterradas para este caso. En algunos otros pueden haber más hiladas enterradas.
y se coloca la escala a la cual se ha hecho el dibujo de este detalle. Entonces hablamos de este detalle para soporte de paredes. Ah, y las dimensiones son de 40 centímetros de ancho por un peralte de 25 centímetros para este ejemplo. Hay otras que pueden variar. Cuando vayamos más adelante a ver unas tablas, vamos a ver unas palabras que se llaman recubrimiento. El recubrimiento es la capa de concreto que protege la varilla de acero de refuerzo, que en este caso son los estribos los que están más expuestos. Entonces hay una distancia mínima entre la varilla de refuerzo con el suelo circundante de la solera de fundación. Y lo mismo aplica para vigas, columnas, aunque no estén en contacto con el suelo, pero también debe de haber un recubrimiento de protección del acero que está desde esta línea hasta la varilla. Ahora, acá tenemos un detalle de isométrico de unión de paredes, en el cual se detallan las varillas que van según la disposición que habíamos hablado anteriormente. La distribución que ya mencionábamos era como máximo 60 centímetros de colocación de bastones, pero para este proyecto se han colocado cada 40 centímetros las varillas de 3 octavos. Y los bloques pueden haber bloques de 10 centímetros de ancho, de 15 o de 20 centímetros. Y sus peraltes son, o su altura es de 20 centímetros siempre, cualquiera de las tres opciones. Y de largo tenemos 40 centímetros acá. Entonces, para que tomen como base, acá tenemos la forma de la figura del bloque solera que tenemos acá. Acá está señalado. Entonces, el bloque solera sirve para un mayor soporte entre la parte intermedia de las paredes. Y acá tenemos los bloques normales que tienen dos celdas. Vamos a tomar este. Acá tenemos un bloque de eh, 20 centímetros de alto, 40 centímetros de largo y de ancho 15 centímetros. Entonces tenemos dos celdas que es donde se colocan las varillas según la distribución que se haya planteado. Ahora acá tenemos la zapata. Para la zapata se ha planteado para este ejemplo una zapata de 80 por 80 centímetros, que es lo que tenemos acá, de 80 por 80 centímetros. Y acá tenemos las varillas que sirven como refuerzo de acero de la zapata. Para este caso fueron unas varillas que generan una malla cuadriculada de varilla número 4 a cada 12 centímetros en ambos sentidos. Es decir, que hay varillas que están en esta posición y hay otras varillas que están en sentido opuesto para generar cuadrículas. Y estas están colocadas a máximo, bueno, todas a 12 centímetros entre ellas. Es decir, que esta y esta están separados a 12 centímetros. Y para amarrar las columnas a la zapata se utilizan varillas de refuerzo, que son estas que van acá bajando y llegan hasta la zapata, hacen un gancho 90 grados y suben nuevamente con otras varillas. Acá tenemos estribos. Los estribos se colocan a cada 10 centímetros, a cada 15 centímetros como máximo y puede variar, puede ser 12 centímetros, 15 centímetros, pero no puede ser tanto. Los estribos se deben de colocar con varilla número 3 como mínimo. Acá teníamos las columnas. Entre columnas y columnas se unen en vista en planta con las soleras de fundación, es decir, estos que tenemos acá. Las soleras de fundación de las paredes que habíamos visto acá. Y cuando no existen paredes, por ejemplo, acá sí hay paredes. Todo donde dice solera de fundación es porque hay paredes, pero en el centro no hay paredes. Entonces se unen las columnas por medio de tensores, que es T1. Entonces nos vamos acá a tensores y tensores es este detalle estructural que tenemos acá, que en este caso tiene una profundidad de 65 centímetros con respecto al piso y tenemos un tensor que tiene las dimensiones de 25 por 25 centímetros.
y tiene un recubrimiento de 5 centímetros. Para los estribos que tiene el tensor. Para este tensor tenemos estribos número 3, es decir, 3 octavos a cada 15 centímetros y varillas principales que son 4, número 3. El objetivo de los tensores es para unir columnas con columnas a una altura de a una profundidad de 65 centímetros para generar una estructura más unida y confinando los pedestales de las columnas para generar una estructura monolítica que en sí van a generar una sola cimentación para toda la vivienda. Acá tenemos refuerzos típicos en uniones de paredes, es decir, que acá tenemos paredes, por ejemplo esta que está en T, acá tenemos refuerzos horizontales que hacen un gancho a 90 grados que tiene 30 centímetros. Y acá tenemos el refuerzo horizontal de esta pared que continúa. También es necesario saber de que hay que colocar grapas que son de varía número 2, es decir, de 1/4 de pulgada a cada 40 centímetros, pero en formato vertical, es decir, los bloques sabemos que son de una altura de 20 centímetros, entonces cada 2 bloques iría una grapa en las uniones como de este tipo. Y para las esquinas tenemos acá varillas que tienen que generar un gancho 90 grados, siempre respetando esos 30 centímetros. Y acá igual la varilla que viene acá hace un gancho de 90 grados con una longitud de 30 centímetros. Y acá se pueden representar, bueno, se pueden apreciar las varillas o bastones que tiene esta pared. En las esquinas se colocan varillas que están juntas, por así decirlo, es decir, no vamos a contemplar lo de los 40 centímetros o 60 centímetros como máximo, sino que en las esquinas o uniones de paredes se colocan 3 varillas juntas, es decir, la de la esquina e inmediatamente las que están las celdas que están inmediatas a la de la esquina. Es decir, en este ejemplo acá tenemos 3 varillas que van a servir como refuerzo en esquinas. Acá pasa lo mismo, en las esquinas vamos a tener refuerzos más juntos, es decir, a cada 20 centímetros, porque la distancia que hay entre esta varilla y esta varilla es de 20 centímetros por las medidas del bloque. Y ahora nos vamos acá a la planta estructural del segundo nivel. Siempre hay que respetar lo de los ejes para interpretar a dónde están ubicados estos elementos estructurales. Entonces acá tenemos lo más representativo, en este caso son las vigas B1 que aparecen acá. Esas son vigas de concreto y las losas que vamos a tener, en este caso es una losa densa con refuerzo número 4 a cada 15 centímetros en ambos sentidos, así como la zapata que decía en ambos sentidos, quiere decir que tenemos varillas de un lado y las otras varillas a 90 grados con respecto a esas y con un espesor de 12 centímetros de losa de concreto. Entonces, eso lo vamos a ver como detalles en esta hoja que tenemos acá. Acá tenemos la losa densa de 12 centímetros de espesor y las varillas, en este caso se le llama refuerzo positivo porque la losa está soportando cargas a tensión. Entonces, acá las varillas se colocan solo respetando el recubrimiento de 4 centímetros e inmediatamente se colocan. Aquí tenemos una varilla en una posición y esas otras varillas que aparecen ahí están a 90 grados con respecto a esta, generando una cuadrícula o una malla. Y como mencionábamos, íbamos a utilizar varilla número 4 a cada 15 centímetros en ambos sentidos. Es decir, 15 centímetros de acá para acá y 15 centímetros entre esta varilla y la que continúa más adelante. El concreto, la resistencia va a ser de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para el caso de las varillas que se utilizan como refuerzo en voladizos, es decir,
espacios en los que está la losa apoyada solo en un extremo, entonces ahí es necesario colocar las varillas de refuerzo en la parte superior, porque el refuerzo ahí del acero se le llama refuerzo negativo. Ok, acá tenemos también cuadros de varillas, cuadros de simbología, cuando se le llama el calibre número 2, número 3, hasta el 8. Entonces, ¿cuál es la dimensión del diámetro de esa varilla? La resistencia del acero, en este caso es grado 60, con una resistencia equivalente en kilogramos sobre centímetro cuadrado a 4200. Cuando se le llama grado 60 a las varillas es porque tiene una resistencia de 60.000 PSI. Cuando se le llama grado 40 es 40.000 PSI, que son generalmente las unidades de medida que se utilizan en nuestro medio, grado 40 y grado 60. Y la 60 es equivalente a estas unidades también. Cuando es necesario traslapar las varillas, aquí tenemos unas recomendaciones, debido a que el traslape es porque las varillas se venden en medidas de 6 metros generalmente, entonces cuando no nos alcanza la longitud de la varilla para terminar la longitud del elemento estructural, entonces es necesario hacer traslapes de varillas. Así que aquí tenemos algunos ejemplos en centímetros del traslape que se podría hacer para el caso de varilla número 4. El traslape debería ser de 60 centímetros, para varilla número 3 de 45. Y acá tenemos medidas de los ganchos para 90 grados, aquí tenemos gancho 90 grados, acá tenemos la longitud que debería ser como mínimo según recomendaciones del reglamento ACI 318, que el gancho debe de ser por lo menos 12 veces el diámetro de la varilla de la cual se está haciendo el gancho. Es decir, si esta varilla fuera de 3 octavos de pulgada, entonces esta gancho a 90 grados, esta longitud sería 12 veces el diámetro que les acabo de mencionar, 3 octavos de pulgada. Y acá tenemos ganchos a 135 grados. Estos ganchos, los que vimos primero, pueden utilizarse en esquinas, que era el detalle que vimos anteriormente, pero estos ganchos se utilizan en estribos. Entonces aquí hay que respetar que el gancho debería de tener una longitud mínima de 6 veces el diámetro de la varilla del estribo. Y acá tenemos ganchos a 180 grados. En este caso, la longitud del gancho, ya desde este inicio de la cota hasta acá, debe de ser de 4 veces el diámetro del mismo. Entonces, esas son las consideraciones que se deberían de tomar en el caso de los ganchos. Y tenemos también acá algunas notas estructurales que son generales, las acotaciones en qué unidades están, si existen discrepancias, se tiene que hacer un cruce de las cotas estructurales con las arquitectónicas. Con respecto al concreto, cuál es la resistencia que se espera del concreto, entonces eso también va especificado acá. El acero de refuerzo se especifica cuál es la resistencia del acero a partir de la número 3, cuánto sería, en este caso eran grados 60 todas, y qué normativa está cumpliendo, la STM a 615 en este caso. Y los recubrimientos, que era lo que les mencionaba acerca de la protección que se le da al acero de refuerzo, para este caso es de contemplar lo siguiente. Según el elemento estructural, así es el recubrimiento que se le va a dar. Para la parte inferior de las fundaciones que están en contacto con el suelo, se debería de colocar 7.5 centímetros. Para elementos que tienen contacto lateral o superior con el suelo, debería ser de 5 centímetros como mínimo. Entre columnas y vigas vamos a tener 4 centímetros, paredes y losas 3 y los nervios y soleras 2.5 como mínimo, que son elementos que no están en contacto directo con el suelo. Recuerden de que la protección del concreto hidráulico, es decir, el recubrimiento del concreto sobre el acero, es para proteger el contacto del acero con el agua o con el oxígeno, para evitar que haya oxidación y eso haga dañar la estructura.
Y así aquí tenemos otros tipos de detalles que son para estructuras metálicas como para los polines, que cuál es la resistencia que deberían de tener, o para ángulos que se van a utilizar para puertas, para portones, etcétera. Y aquí tenemos lo de las vigas, el detalle estructural en el cual se especifica cuánto es las varillas que se están utilizando. Para este caso se están utilizando 4 varillas número 5 en las esquinas y 2 varillas número 3 en el medio. Acá tenemos estribos número 3 a cada 12 centímetros, que son estos que están acá. Aquí está el gancho a 135 grados, que era el que mencionaba antes. Y acá tenemos recubrimientos de 4 centímetros, que era lo que estábamos viendo en la tabla de anotaciones generales. Que tenemos acá el recubrimiento para la protección de las varillas, ya sean los estribos y las varillas principales que tenemos acá. Y acá tenemos la columna. La columna es de 30 centímetros por 30 centímetros con un recubrimiento de 4 centímetros. Y acá tenemos las 4 varillas principales, que son número 5, y los estribos, que son número 3 a cada 15 centímetros. Y por último, vamos a ver acá la solera de coronamiento, que es la solera en forma de viga que está sobre la parte superior de las paredes. Esta sirve para darle un confinamiento a todas las paredes, todo alrededor, para que se pueda trabajar de una forma monolítica toda la vivienda. Entonces, la varilla que va en la parte, desde la parte inferior de la solera de fundación, llega hasta la solera de coronamiento con un gancho 90 grados, que es lo que estábamos viendo acá, ganchos a 90 grados. Entonces, ahí tenemos la unión de la varilla bastón, que hablábamos anteriormente, que iban a cada 40 centímetros y eran varillas número 3, hacia la solera de fundación, hacia la solera de coronamiento, perdón. Y los refuerzos horizontales que se mantienen, en este caso son varillas número 2 a cada 20 centímetros, es decir, en cada bloque, y son las varillas más pequeñas de las cuales se estaba viendo en esta tabla, las número 2 que son equivalentes a un cuarto de pulgada. Esas son las recomendaciones que se deberían de tomar en cuenta a la hora de hacer detalles estructurales y también acerca de el correcto refuerzo con varillas en estos elementos. Acá tenemos el recubrimiento también de esta solera de coronamiento, en este caso es 2.5 centímetros de recubrimiento de protección. Para el caso de estructura para techos es necesario plantear qué tipo de polín se va a utilizar. Para este caso se ha utilizado polín P1, que es el que va en esta posición. Tiene su simbología y tiene una medida de 4 por 2 pulgadas, 4 de peralte y 2 pulgadas. Tiene una forma de C, por eso es que se le llama polín C. Y la chapa, que es necesario, una chapa 16 en este caso, aunque existen chapa 14, 16 y 18. Ahí va a depender de la longitud a la cual se va a colocar el polín o la carga que está soportando. En el caso de la cubierta de techo, se le colocan una simulación de láminas para no saturar todo este espacio con esa misma forma de sombreado para representar las láminas y se coloca para, en este caso, representar de que aquí, según esta flecha, tenemos una pendiente del 10%, que es a partir de este punto central, que es la cumbrera. En este caso se le llama que el techo tiene un techo de dos aguas, es decir, que desde la cumbrera va hacia un lado y desde la cumbrera va hacia el otro. Si fueran hacia tres lados distintos, se le llamará un techo de tres aguas. Si fuera en un solo lado, es decir, que toda el techo va inclinado desde esta parte hacia abajo, se le llamará techo de un agua. Entonces, dependiendo de las pendientes que tenemos en el techo, así se le llama. Y quienes reciben el agua lluvia serían en este caso los canales de lámina galvanizada que tenemos acá y que llegan a una bajada de agua lluvias en un extremo. Acá tenemos un P2, el P2 significa un polín 2
y que es un detalle que vamos a añadir acá porque no lo tengo. En este caso, el Polín P1 tenemos un perfil C, pero en el caso del Polín 2, el detalle serían dos polines encajuelados, es decir, un Polín C en esta dirección, unido por soldadura hacia este otro. Entonces, esos son los que van en esta posición. Los polines individuales y el polín encajuelado en esta posición, para que el polín P1, que sería este, no tenga una longitud demasiado amplia, que es de 7 metros. Si se quisiera evitar este polín que tenemos acá, lo que se hace es poner polines como este, pero con un peralte mayor para que puedan soportar estas longitudes tan amplias. Pero para evitar comprar polines más grandes, se planteó colocar acá un polín P2 para disminuir la distancia de apoyo entre este polín, desde acá hasta acá, que era inicialmente de 7 metros, ahora sería la mitad de esa distancia debido a que se van a apoyar en este punto P2. Y para ir finalizando, acá tenemos un techo, una parte de la vivienda que es a un agua. Es decir, que comienza acá la cubierta de techo y empieza a bajar su pendiente hasta llegar hasta este punto con una pendiente del 10%. Acá tenemos polines P1 que fueron suficientes, no fue necesario colocar polín P2. Aquí tenemos una longitud de 4.15 metros. Entonces, este tipo de polín, los polines C, se colocan generalmente a cada 1 metro. Es lo recomendado. A más distancia es muy probable que si la lámina no tiene una resistencia óptima, la lámina se deflecte. Por lo tanto, se coloca a cada 1 metro. Bueno, eso es todo en este caso para elementos estructurales y cubierta de techo.